En el pasaje evangélico de San Lucas, propuesto para la liturgia de hoy, tomado del capítulo 21, el Señor, con ejemplos sencillos, enseña a los discípulos a comprender lo que sucede. Jesús invita a observar la higuera, porque cuando brota se comprende que el verano está cerca. En otros contextos el Señor usa ejemplos análogos para corregir a los fariseos que no quieren comprender los signos de los tiempos. Quienes no ven el paso de Dios en la historia del pueblo de Israel, en la historia del corazón del hombre, en la historia de la humanidad. Jesús, con palabras sencillas, alienta a pensar para comprender, y es una invitación a pensar no solo con la cabeza, sino también con el corazón, con el espíritu, con todo nuestro ser. Pensar en cristiano para poder comprender los signos de los tiempos. El Señor quiere que comprendamos lo que sucede en nuestro corazón, en nuestra vida, en el mundo, en la historia. Y así entendamos el significado de lo que sucede ahora. Oración y discernimiento, como veíamos el otro día. Pero hay un enemigo al acecho. Es el espíritu del mundo, que nos hace otra propuesta, porque no nos quiere como pueblo, nos quiere masa, sin pensamiento y sin libertad. El espíritu del mundo, en esencia, nos empuja a lo largo de un camino de uniformidad, pero sin ese espíritu que forma el cuerpo de un pueblo, tratándonos como si no tuviésemos la capacidad de pensar como personas sin libertad. Nos arrebata nuestra identidad. ¿Y cómo sucede esto? Pues proponiendo un determinado modo de pensar que debe ser impuesto. Entonces se hace publicidad de ese pensamiento y se debe pensar de ese modo. Es el pensamiento débil, lamentablemente un pensamiento muy difundido. En la práctica, el espíritu del mundo no quiere que nos preguntemos delante de Dios ¿por qué sucede esto? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué es o cómo quiere que Dios viva yo esto? Y para distraernos de las preguntas esenciales, pues nos propone un pensamiento prêt-à-porter según nuestros gustos. Yo pienso como me gusta. Este modo de pensar es correcto para el espíritu del mundo, porque lo que él no quiere es lo que nos pide Jesús, el pensamiento libre, el pensamiento de un hombre y de una mujer que son parte del pueblo de Dios. Y la salvación ha sido precisamente esta, hacernos pueblo de Dios, tener libertad. Así Jesús nos pide que pensemos libremente, pensar para comprender lo que sucede. Evidentemente solos no podemos, necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos el Espíritu Santo para comprender los signos de los tiempos. Es precisamente el Espíritu quien nos dona la inteligencia para comprender. Se trata de un regalo personal realizado a cada hombre, gracias al cual yo debo comprender por qué me sucede esto a mí y cuál es el camino que el Señor quiere para mi vida. De aquí la exhortación conclusiva a pedir al Señor Jesús el espíritu de inteligencia para tener un pensamiento y una mirada según Dios. Y así, con este pensamiento de mente, de corazón y de alma, que es don del Espíritu, buscar comprender qué significan las cosas, comprender bien los signos de los tiempos, comprender qué es lo que quiere Dios de mí, cómo quiere que el Señor viva yo esta situación en este momento de mi vida. Por otra parte, en la primera lectura notamos que los imperios son representados por bestias fuertes, en la lectura del profeta Daniel, y es una buena imagen del poder cuando carece de razón y de corazón. Así como las fieras tienen fuerza pero no admiten argumentos ni se compadecen de sus víctimas, así también los poderes de esta tierra, cuanto más se enaltecen y endiosan, más crueles y homicidas se vuelven. Pero se da una sucesión en los poderes. Cada uno parece invencible hasta que es vencido. Es lo que sabemos también de las naciones que dominaron a los judíos. Cada poder aprende que es limitado cuando ya está siendo devastado por el poder siguiente. Pero ese círculo se rompe cuando llega el anciano y unos tronos aparecen, y con él aparece también un poder que tiene el rostro de un hombre. Es más fuerte que todos y es también más humano que todos. Comparados con él, los anteriores son animales sanguinarios. Él es el poder que no bebe la sangre de su imperio, sino que lo alimenta en cada Eucaristía y para siempre en el cielo con su propia sangre y su propia vida. Feliz día para todos. Amén.